El ambiente en la base militar de Tolemaida era palpablemente denso, una mezcla de humedad caliente, el olor a tierra mojada y la tensión que emanaba de los concursantes de MasterChef Celebrity. Michelle Robillar, acostumbrada a las pasarelas y a la compostura de los certámenes de belleza, se encontraba en un territorio completamente opuesto al de su experiencia. Aquel día, el reto de campo no era solo una prueba culinaria más, era una batalla contra los elementos, la escala y, de manera más crucial y personal para Michelle. Una batalla contra un objeto inanimado que se convertiría en su némesis, la estufa. El equipo rosa, una agrupación de talentos diversos formada por la resiliente Michelle, la astuta Alejandra Ávila, la experimentada Carolina Sabino y la creativa Violeta Bergonzi, había recibido una misión que sonaba engañosamente simple: elaborar una receta tradicional y humilde, frijoles, pero para alimentar a aproximadamente 35 comensales. Paladares que pertenecían a hombres y mujeres de riguroso criterio en la base. La simplicidad de la receta era una trampa, una ilusión que pronto se desvanecería bajo el implacable sol y la presión del cronómetro. Para Michelle, la magnitud del reto era abrumadora. En su vida cotidiana, lejos de las cámaras y los uniformes de chef, la cocina era un acto íntimo, casi meditativo. Jamás había tenido que calcular cantidades para más de 3 personas, sus mayores audiencias habían sido amigos cercanos o familiares, donde un error podía solucionarse con una sonrisa y un postre de reserva. Aquí, cada gramo, cada minuto, cada chispa de fuego, estaba bajo escrutinio. La logística se erigía como un muro infranqueable en su mente, como sazonar una olla tan grande, como equilibrar los sabores para tantas personas, como asegurar una cocción homogénea. Pero todos esos dilemas intelectuales pronto serían opacados por un problema fundamental, primitivo: el fuego. La estufa, un artefacto robusto y antiguo diseñado para resistir el rigor militar, se convirtió en el centro de su tormento personal. Desde el primer intento, la relación fue hostil. El mecanismo de encendido, que para otros parecía una tarea sencilla, para ella era un código indescifrable. Un chasquido seco, un débil suspiro de gas, y luego, nada. La llama no se materializaba, o lo hacía con una flojedad desesperanzadora, solo para apagarse con la más mínima brisa o con el simple acto de colocar la pesada olla sobre la rejilla. Este ciclo de esperanza y frustración se repitió una y otra vez. Cada falla no solo retrasaba el proceso crítico de cocción de los frijoles, que necesitaban tiempo para ablandarse e integrar los sabores, sino que actuaba como un martilleo constante en su ya vulnerable confianza. Podía sentirse como cada chasquido infructuoso del encendedor era un clavo que hundía más profundamente su seguridad. Sus movimientos, inicialmente medidos, se volvieron más bruscos, casi de pánico. Sus ojos, que normalmente irradiaban una calma estudiada, ahora recorrían el aparato con una mezcla de incredulidad y desesperación. La estufa ya no era una herramienta, era un adversario personal, un ser caprichoso que se negaba a obedecerla, minando su autoridad frente a sus compañeras y, lo que era peor, frente a los jurados cuya mirada sentía gravitar sobre su espalda como un peso físico. La dinámica del equipo rosa, que había comenzado con una planificación colaborativa, empezó a resquebrajarse bajo el peso de esta lucha unipersonal. No hubo discusiones abiertas, no hubo reproches verbales directos. El conflicto se manifestó en un lenguaje más sutil y elocuente, en los silencios cargados que se instalaban cuando el sonido del fallido encendedor de Michelle llenaba el aire. Eran pausas incómodas, donde Alejandra, Carolina y Violeta intercambiaban miradas fugaces, una comunicación no verbal que transmitía una ansiedad compartida pero contenida. Se podía ver a Carolina Sabino, con su proverbial experiencia, mordisqueando su labio inferior mientras calculaba mentalmente los minutos perdidos, sabiendo que cada retraso en el encendido se traduciría en frijoles crudos o una textura desagradable. Violeta Bergonzi, por su parte, intentaba compensar con un trabajo redoblado en la preparación de los otros componentes, pero su ritmo frenético delataba la presión colectiva. Era una tensión elástica, que se estiraba con cada falla de Michelle y que amenazaba con romperse en cualquier momento. La atmósfera se volvió tan espesa que se podía cortar con un cuchillo de chef. Fue en el punto álgido de esta crisis silenciosa cuando hizo su aparición Belén Alonso. Su llegada no era la de una salvadora, sino la de un juez que se acerca al campo de batalla para evaluar los estragos. Sus pasos, firmes y seguros, contrastaban con la energía caótica que emanaba de la estación del equipo rosa. Y su mirada, entrenada para detectar el más mínimo desvío, no tardó en encontrar el epicentro del problema: Michelle, arrodillada frente a la estufa, con una expresión de frustración absoluta.
jugando una y otra vez con el encendedor como si su fuerza de voluntad pudiera forzar la llama a existir. La escena era elocuente por sí sola. No hacían falta palabras para entender que Michelle estaba librando una guerra perdida contra un elemento básico de la cocina. La intervención de Belén, aunque profesional, sirvió para highlight aún más la incapacidad de Michelle para dominar la situación, añadiendo una capa más de humillación a su estrés. La mirada de la juez, una mezcla de análisis y lástima, confirmó lo que Michelle ya sabía en su interior: estaba fallando, y su fracaso personal estaba poniendo en riesgo el trabajo de todo su equipo. Este momento crítico no era un hecho aislado en la travesía de Michelle en MasterChef Celebrity. Parecía ser la continuación de una mala racha, un hilo conductor de nerviosismo e inseguridad que venía desde el reto anterior, donde el estrés también se había apoderado de sus decisiones, nublando su juicio y llevándola a cometer errores que normalmente hubiera evitado. La estufa apagada era, en realidad, un símbolo de su estado mental, una chispa que se negaba a prender, una energía creativa y calmada que no lograba manifestarse bajo la presión extrema. Y justo cuando la situación con el fuego parecía insostenible, el destino decidió añadir más leña a un fuego que, irónicamente, no lograba arder. En los minutos finales, cuando el pánico por el tiempo escaso comenzaba a apoderarse del equipo, un accidente doméstico en medio del caos de la cocina de campo se volvió una catástrofe. Un movimiento brusco, un grito de alerta, y uno de los recipientes que contenía ingredientes clave para el acabado final de los frijoles se volcó, esparciendo su contenido sobre la mesa de trabajo y el suelo. Fue el golpe de gracia. El poco control que creían tener sobre el tiempo y los recursos se esfumó en un instante, sumiendo al equipo en un estado de frenética desesperación. Ahora, la pregunta que flotaba en el aire caliente de Tolemaida era más crucial que nunca. ¿Podría Michelle Robillar, una mujer acostumbrada a coronar éxitos, sobreponerse a esta sucesión de fracasos y adversidades técnicas? ¿Encontraría la fuerza interior para apagar el incendio de sus nervios y encender, de una vez por todas, la llama de su potencial culinario? El esfuerzo del equipo rosa era un mosaico de sudor, dedicación y momentos de brillantez individual, pero todo eso pendía de un hilo, amenazado por los tropiezos acumulados. El jurado externó: esos 35 comensales con expectativas genuinas y hambre serían los verdugos finales. Su veredicto, basado en el simple acto de probar un plato, decidiría si la lucha contra la estufa, los nervios y el tiempo derramado había valido la pena, o si marcaría el principio del fin para Michelle en la competencia. La historia de Michelle en MasterChef Celebrity se estaba definiendo no por sus aciertos, sino por su capacidad para levantarse del colapso, para aprender a domar no solo los fogones físicos, sino también los fogones internos de la presión y la autoduda. El mundo esperaba para ver si esta reina de belleza podría transformarse en una verdadera guerrera de la cocina. ¿Te gustó este relato detallado de la tensión culinaria? La cocina es un universo de dramas humanos, técnicas y superación. Si quieres vivir más análisis profundos, recuentos de los momentos más épicos y todos los secretos que ocurren tras las cámaras de MasterChef y otros shows, no te quedes con la duda y con el suspenso. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte ningún detalle. Tu suscripción es el ingrediente secreto que nos impulsa a crear más contenido como este. Y no olvides dejarnos un comentario contándonos qué opinas. ¿Crees que Michelle logró remontar? ¿Quién es tu favorito para ganar la competencia? Tu opinión es vital para nuestra comunidad. Te esperamos en los comentarios.